Hola muchachones, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. El encuentro de hoy será muy práctico porque vamos a hacer unos ejercicios con los verbos ser y estar. Espero que estos ejercicios te ayuden a fijar un poco más la información sobre estos dos verbos. Así que, empecemos. Este primer ejercicio. Manuel pensando comprar un carro. Y respondemos de esta manera. Manuel está pensando comprar un carro. ¿Por qué usamos el verbo estar? Usamos el verbo estar porque fíjense en esta palabra que está en gerundio. Recuerden que en español los gerundios terminan en ando, yendo. Por tanto, aquí estamos en presencia de un tiempo continuo. Está pensando. Y cuando se trata de tiempos continuos, usaremos el verbo estar. Luego tenemos Olivia, una hermosa mujer. Olivia es una hermosa mujer. Usamos el verbo ser porque vean que se trata de una característica de Olivia. Si la característica es de apariencia física o un rasgo de personalidad, entonces usaremos el verbo ser. Recuerda, muchachón, que tú puedes pausar el video en el momento que quieras para que puedas pensar más calmadamente la respuesta. Continuamos. Trabajé duro todo el día, muy cansado. Trabajé duro todo el día, estoy muy cansado. Usamos el verbo estar porque cansado es un estado temporal, es un estado transitorio. Entonces, ¿recuerdan ustedes el criterio permanente transitorio? Bueno, este criterio nos dice que con los estados permanentes usaremos el verbo ser y con los estados temporales transitorios usaremos el verbo estar. También quedamos en aquella oportunidad que hablamos de ello que este criterio no siempre aplica, o sea, no es válido para todos los casos, pero en este caso en particular sí aplica este criterio. Continuamos. Enrique de paseo con su familia. Enrique está de paseo con su familia. Usamos el verbo estar porque de paseo es una situación provisional, es una situación temporal. Entonces, continuamos. ¿Es Luis un egoísta? Respondemos de esta manera. Ese Luis es un egoísta. Usamos el verbo ser porque egoísta es un rasgo de personalidad. El próximo ejercicio. Él siempre se quejando. Y respondemos así. Él siempre se está quejando. Usamos el verbo estar porque esto es un tiempo continuo. Fíjense, quejando. Los gerundios ando, yendo. Aquí tenemos ando. Entonces, es un tiempo continuo. Usamos el verbo estar. Luego tenemos Elena y Sofía no muy dadas a las
fiestas. Y respondemos. Elena y Sofía no son muy dadas a las fiestas. El que a ellas no les gusten las fiestas es un rasgo de la personalidad de ellas. No les gusta ir a fiestas. Por lo tanto, cuando hablamos de rasgos de personalidad, usaremos el verbo ser. Seguimos. El hermano de Víctor, y viviendo en Caracas. Entonces respondemos de esta manera. Este es el hermano de Víctor y está viviendo en Caracas. Vamos con la primera oración. Este es el hermano de Víctor. Es decir, aquí lo está identificando. Siempre que hablemos de identificación, usaremos el verbo ser. Este es el hermano de Víctor. Luego tenemos la segunda oración. Está viviendo en Caracas. Es la misma situación de ejercicios anteriores. Está viviendo, es un tiempo continuo. Viviendo. Ando, yendo, recuerden. Entonces, está viviendo es un tiempo continuo, por lo tanto le corresponde el verbo estar. Luego tenemos, en estos días, las minifaldas de moda. Respondemos, en estos días, las minifaldas están de moda. De moda es algo temporal. De moda es algo por un tiempo, transitorio. Por lo tanto, le corresponde el verbo estar. Seguimos. Contenta con mis zapatos nuevos. Muy cómodos. Entonces, ay, se me cayó la manito. Estoy contenta con mis zapatos nuevos. Son muy cómodos. Estoy contenta. Estamos hablando de emoción, sentimientos. Siempre que hablemos de emociones o sentimientos, usaremos el verbo estar. Vamos con la segunda oración. Son muy cómodos. Es una característica de los zapatos. ¿Cómo son los zapatos? Son muy cómodos. Los estoy describiendo. Entonces, debo usar el verbo ser. Luego, Sonia, la hija de mi hermano. Y respondemos así. Sonia es la hija de mi hermano. Yo la estoy identificando, ¿cierto? La estoy identificando. Ella es la hija de mi hermano. Eso por un lado. Y por otro lado, hay aquí una relación de parentesco porque es la hija de mi hermano. Entonces, siempre que identifiquemos a algo o a alguien, usaremos el verbo ser. Y siempre que hablemos de relaciones de parentesco, relaciones de amistad, usaremos el verbo ser. Sonia es la hija de mi hermano. Luego tenemos, ¿a cuánto el kilo de mangos? Contestamos. ¿A cuánto está el kilo de mangos? Usamos el verbo estar. Habíamos hablado que cuando hablemos de precio podemos usar el verbo ser o podemos usar el verbo estar. Pero en este caso usamos el verbo estar porque aquí vemos esta preposición, la preposición a. Cuando hablemos de precio y ustedes están pendientes de esta pista y está presente la preposición a, entonces
usaremos el verbo estar. ¿A cuánto está el kilo de mangos? Seguimos. Andresa nos enseñará a bailar samba. Ella, brasileña, y muy feliz de enseñarnos. Ok. Ella es brasileña y está muy feliz de enseñarnos. Vamos con la primera oración. Ella es brasileña. Usamos el verbo ser cuando hablamos del origen, de la nacionalidad de alguien. Y Andresa es brasileña. Está muy feliz de enseñarnos. Siempre que hablamos de emociones o sentimientos, usaremos el verbo estar. Ok, muchachones, entonces borro la pizarra y continuamos. Ok, y continuamos con otros ejercicios. Tenemos, ahora en tu casa, preguntamos y respondemos. ¿Estás ahora en tu casa? Usamos el verbo estar porque estamos hablando de ubicación. Alguien le pregunta a otra persona si está en su casa. Es decir, es ubicación. Entonces, ¿estás ahora en tu casa? Ok. Cuando Raúl, militar, ganó una medalla. Respondemos. Cuando Raúl era militar, ganó una medalla. Usamos el verbo ser porque militar es una profesión. Entonces, cuando hablamos de profesión u oficio, usamos el verbo ser. Aquí lo usamos en pasado porque él ganó una medalla en el pasado. Entonces lo usamos en pasado. Cuando Raúl era militar, ganó una medalla. Seguimos. Simón, mi sobrino más chistoso. Simón es mi sobrino más chistoso. Aquí yo lo estoy identificando. Estoy identificando a Simón. Entre todos mis sobrinos, 20, 30 sobrinos, no sé, Simón es el más chistoso. Entonces, como estamos hablando de identificación, entonces usamos el verbo ser. Ok. Esta chaqueta no de Pepe, de Jesús. Entonces, esta chaqueta no es de Pepe, es de Jesús. Aquí también estoy identificando la chaqueta y además estoy hablando de propiedad. La chaqueta no es de Pepe, es de Jesús. Luego tenemos, me tengo que ir muy tarde. Me tengo que ir. Es muy tarde. Aquí estamos en presencia de una oración impersonal. Es muy tarde. Y cuando estamos en presencia de oraciones impersonales, entonces usamos el verbo ser. Ok. José, casado y tiene 4 hijos. Aquí usaremos, lo voy a colocar aquí abajo. Fíjense. José es casado y tiene 4 hijos. O José está casado y tiene 4 hijos.
Cuando hablamos de estado civil, recuerden que podemos usar indistintamente el verbo ser o el verbo estar. Cualquiera de los dos que usemos aquí es correcto. Luego tenemos la mesa que en tu casa de madera y metal. Entonces, la mesa que está en tu casa es de madera y metal. Vamos con la primera oración. La mesa que está en tu casa es ubicación. Aquí estamos hablando de ubicación. La mesa está ubicada en tu casa. Y cuando hablamos de ubicación usamos el verbo estar. Ahora, la segunda oración es de madera y metal. Aquí estamos hablando de el material del cual está hecho algo. En este caso, la mesa es de madera y metal. Entonces, siempre que hablamos del material del cual están hechas las cosas, usaremos el verbo ser. Continuamos. Las 3 de la tarde y hambriento. Entonces, son las 3 de la tarde y estoy hambriento. Vamos con la primera oración. Son las 3 de la tarde. Aquí estamos hablando de la hora. Cuando hablamos de la hora, usamos el verbo ser. Luego, estoy hambriento. Estar hambriento es un estado temporal, es algo provisional. Y con estos estados usaremos el verbo estar. Seguimos. Susan, ya lo dije, Susan está en su casa. Bueno, ya lo dije. Susan está en su casa. Pero bueno, veamos por qué usamos el verbo estar. Está en su casa, es ubicación. ¿Dónde está Susan? En su casa de Barcelona. Siempre que hablamos de ubicación, entonces usamos el verbo estar. Seguimos. Esta torta para ti. Tómala, muy fresca. Ok. Esta torta es para ti. Tómala, está muy fresca. Vamos con la primera oración. Esta torta es para ti, es decir, destinatario. Cuando hablamos de destinatario usamos el verbo ser. Y en la segunda oración, está muy fresca. Vean que fresca es un estado temporal, es algo transitorio. Por eso estamos aquí usando el verbo estar. Ok. Ya de día y mi hijo no llega. Ok. Ya es de día y mi hijo no llega. Qué desconsiderado. Entonces, usamos aquí el verbo ser porque estamos hablando de una fracción de tiempo. Siempre que hablamos de una fracción de tiempo, entonces usamos el verbo ser. Luego tenemos ¿cuánto es en total? Son $32. Usamos aquí el verbo ser en ambos casos porque estamos hablando de precio, pero fíjense que no está la preposición a. Entonces, ya fíjense que cuando la pregunta es con el verbo ser, la respuesta también es con el verbo ser. Entonces, ¿cuánto es en total? Son $32. Hablamos de precio. Bueno, muchachones,
hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. Yo espero que estos ejercicios le hayan sido de mucha utilidad para terminar de fijar esta información con los verbos ser y estar. Ya sabes, si te gustó este video, si lo pudiste aprovechar, entonces dame una manito, compártelo con todo el mundo, suscríbete a este canal y dale a la campanita, porque yo no quiero que te pierdas ninguna información y siempre estés en primera fila. Entonces, esto sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Entonces, hasta la vista.